Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a mostrar la entrevista que tienen que realizar ustedes como actividad evaluada y en la medida que les vaya mostrando esta actividad evaluada, les voy mostrando también la forma en cómo se va a evaluar cada una de estas preguntas en cuanto a la rúbrica, ¿ya? Como es una entrevista que ustedes hacen a un tercero que han elegido con los requisitos que yo les solicité de edad, de los 65 años hacia arriba, cosa que haya vivido un proceso de adolescencia o de juventud en la década de los 60, es que no hay una evaluación propiamente en función del conocimiento mismo que se entrega, sino que de la experiencia de lo que es hacer una entrevista en una perspectiva histórica. ¿Ya? Por eso que les voy a ir mencionando hacia dónde apunta cada uno de estos eh, rasgos de evaluación que les voy a solicitar. ¿Ya? Esta es la base de lo que va a ser la entrevista. Ya sobre la década del 60 trabajamos con el mismo objetivo de aprendizaje que vamos a valorar ahora en función a lo que trabajamos en clase. Las instrucciones es que ustedes entrevisten a una persona previamente seleccionada por ustedes mismos, que haya vivido su adolescencia o juventud a lo largo de la década del 60, para tener y contrastar lo que hemos aprendido en clase en función de esta época chilena, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer, el punto 1, tiene que ver con la identificación del entrevistado. Nombre, fecha de nacimiento y su edad actual, ¿ya? Cada una de estas preguntas, cada una de estas preguntas, cada uno de estos ítems, que son 3 en total, vale 2 puntos, exceptuando 2 que van a tener un valor mayor. Se los voy a ir explicando. Y los 2 puntos tienen que ver con la información completa o con la información incompleta. Ejemplo, si usted me pone el nombre y la fecha de nacimiento, pero no me pone la edad actual, eso es un punto, y no 2. ¿Ya? Y en las preguntas que son abiertas, ¿cómo se va a catalogar el tema de si está completa o incompleta? Tiene que ver con las explicaciones que el entrevistador da sobre el tema que se le pregunta. Por ejemplo, si dice describe, si dice explica, si dice identifique, que se cumpla con el objetivo de la habilidad que se está requiriendo en la pregunta. Y si de alguna otra manera el entrevistado fuese, no respondiese a alguna de las preguntas, ustedes tienen la libertad por un tema de evaluación, de cambiarla por otra, ¿ya? O si un entrevistado, por ejemplo, responde de forma monosílaba, ustedes pueden utilizar sus preguntas, preguntas que vayan aportando a engrosar esta información completa que yo les solicito, ¿ya? La segunda parte o la segunda actividad tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Qué recuerdos tiene de la sociedad chilena de la década de 1960? ¿Cómo la escribiría? ¿Ya? Y si él dice, yo tengo el recuerdo de una sociedad liberal, que lo único que quería era pasarlo bien, pero no describe a qué se refiere con sociedad liberal, la pregunta estaría incompleta. Por tanto, ustedes tienen que insistir en este apoyo. ¿Cómo la describiría usted? Después, ¿cuál era la música que escuchaban ustedes en esa época? ¿Tiene recuerdos de la nueva ola o de la canción latinoamericana? Si ahí el entrevistado te dice, sí, me acuerdo de la nueva ola y me acuerdo de la canción latinoamericana, ¿se acuerda de algún artista representativo de alguna canción? Ahí tienen que sumarle ustedes también eh, una subpregunta para que el entrevistado se pueda explayar. La siguiente tiene que ver con, según su apreciación y experiencia de vida, ¿cuáles eran las principales inquietudes o gustos de los adolescentes y jóvenes de ese momento, de la década del 60? ¿Ya? Otra pregunta, ¿cómo influía el contexto internacional de la Guerra Fría en nuestra sociedad chilena de la década del 60? ¿Cómo influía en su vida cotidiana? ¿Cómo usted veía que ese contexto de Guerra Fría se podía vivir o ver en su relación de familia, en su barrio, en su escuela, en su universidad? ¿Qué recuerdos tiene de las primeras transmisiones televisivas? ¿Tenía usted un televisor en esa época? ¿Qué programas veía? Y ahí ustedes pueden ir generando nuevamente elementos de complemento a estas bases de preguntas que yo les estoy armando. Después, en la parte número 7, ¿qué recuerdos tiene de la polarización política de esos años? ¿A qué tendencia de la vida política de los 3 tercios se encontraba más ligado o atraído? ¿A la izquierda, al centro o a la derecha?
y obviamente las explicaciones de por qué se sentía más atraído, ¿ya? ¿Cuál era el rol de las mujeres en la sociedad chilena en la década del 60? ¿Qué recuerdos tiene usted? ¿Qué recuerda sobre el feminismo en esos años? Chiquillo, aquí hay cambios importantes en la década del 60. Hay un feminismo bastante emancipador, ya que tiene que ver cuando las mujeres chilenas, en el fondo, que ya venían con movimientos feministas en la primera mitad del siglo XIX, que les había permitido conseguir el derecho a sufragio, comienzan a exigir un poco el salirse del sistema tradicional patriarcal con el cual se les miraba. Ya aparece la minifalda, aparece por primera vez el tema del aborto. De hecho, en 1967-68, Chile comienza a importar la pastilla anticonceptiva durante el gobierno de Eduardo Frei, que es todo un caos en ese tiempo por el hecho de ser un gobierno ligado a la Iglesia Católica. ¿Ya? Por tanto, hay que preguntarles a nuestros entrevistados cómo sentían ellos el movimiento feminista en aquella época y qué recuerdos tienen. ¿Ya? De hecho, en 1967 se publica por primera vez la revista Paula, que es una pregunta que va a tocar solo temas mujeres. ¿Ya? Entonces, hay harto que sacarle ahí en esa pregunta. La novena pregunta tiene que ver con cuáles eran los principales temas sociales, políticos o económicos recurrentes en Chile a lo largo de la década de 1960, de qué constantemente se estaba publicando en los diarios, se escuchaba en las noticias de radio, se escuchaba en los programas de televisión, cuál era el tema recurrente, ¿ya? Uno o dos temas recurrentes que se puedan registrar de lo que la persona o el entrevistado se acuerda. Después, ¿qué opinión tiene del proceso de reforma agraria llevado a cabo durante la década de 1960? ¿Qué opina de la reforma agraria? ¿Cierto? ¿Qué opinión tiene? Ya, si dice que no le gustó, pregúntale por qué no le gustó. Si dice que le pareció maravilloso, ¿por qué le pareció maravilloso? Ya, siempre, acuérdense que estas preguntas que yo les ofrezco son preguntas base que ustedes tienen que, en el fondo, jugar cuando el entrevistado, en el fondo, se quede un poco corto con lo que está explicando o detallando. La pregunta decimoprimera, ¿qué diferencia o continuidad observa entre el Chile de 1960 y el actual? Aquí hay una pregunta para explayarse bastante, ¿ya? Hasta aquí todas las preguntas valen 2 puntos, ¿ya? Desde el punto de vista de que la información que entregue el entrevistado esté de forma bien redactada por ustedes y de forma completa en función a lo que se pregunta. La pregunta 12 y la pregunta 13 vale 1 punto por cada uno de los subtemas que presenta. O sea, este tiene 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 9, 10, 11, 12, 13 puntos en una pregunta. Y la metodología es bien simple, aquí no hay cómo equivocarse, porque no van a haber preguntas erradas, porque esto va a depender solamente de la opinión que tenga el entrevistado. ¿Qué opinión tiene sobre los siguientes hechos o personajes de la década de 1960? Refiérase a ellos con una palabra. Por ejemplo, Jorge Alessandri Palma, gran político o empresario. Ya, una pregunta. ¿Ya? Y que traten de que sea lo más rápido posible, que el entrevistado en el fondo no la piense mucho, cosa que sea a flor de piel, en función de lo que siente cuando recuerda la imagen del proceso o del personaje. ¿Ya? Entonces tienen que hacer eso, buscar una palabra con que el entrevistado se refiera a Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende Gossen, Violeta Parra, Jaime Guzmán, el terremoto en Valdivia, la crisis de los misiles, la llegada del hombre a la luna, el movimiento hippie, el Concilio Vaticano II, la reforma agraria, el Mundial de Fútbol de 1962 y la polarización política en la sociedad chilena. Y la última parte, bueno, ahí le dan las gracias al entrevistado, ahí se termina la entrevista con la persona que están entrevistando y viene el análisis personal. Ya aquí tampoco hay preguntas buenas o malas. Pregunta contestada es pregunta con ticket. ¿Ya? ¿Cómo te sentiste haciendo esta entrevista? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Si no me pongan, me sentí bien, me llamó la atención la respuesta número 4. No, pues, explíquenme. ¿Ya? Explíquenme qué fue lo que les llamó la atención. Me llamó la atención que, no sé, pues que mi abuelo en el fondo fuera derecha en la década del 60 y que considerara que la reforma agraria era malo porque se le quitaba la tierra a los dueños. No sé, por decirlo de alguna otra manera. O me parece excelente que mi abuelo haya sido derecha porque en el fondo defendía la propiedad privada, que es algo importante. Entonces, ustedes argumenten qué fue lo que más les llamó la atención, cómo se sintieron en la entrevista. Si les generó emoción, si se sintieron que dominaban los temas.
exprésense lo que sienten, ¿ya? ¿Qué pregunta o tema cree que más disgustó o generó incomodidad? Y faltó un acento, generó incomodidad en el entrevistado. Hoy, ¿sabéis qué? Cuando yo le hice la pregunta sobre definir con una palabra y le hablé de Eduardo Frei, como que no le gustó, como que yo sentí que me contestó a disgusto, ¿ya? O en tal pregunta, ¿ya? Y lo último, ¿qué aprendiste de la historia de Chile en la década de 1960 a través de esta entrevista? ¿Ya? ¿Qué aprendiste? ¿Por qué hacer esta actividad te ayudó a aprender cosas de Chile de 1960 y que vienen a reforzar lo que ya había aprendido en clase? ¿Ya? Chiquillos, no hay preguntas, aquí no estamos midiendo si usted sabe mucho de historia o no, aquí estamos midiendo las instrucciones de hacer una entrevista y de cómo llenar de forma eficiente y completa estas solicitudes de preguntas y de actividades que yo les estoy proponiendo. ¿Ya? Ojalá que tengan una actividad entretenida, chiquillos, que cumplan con la fecha, porque eso también incide en la rúbrica de evaluación, ¿ya? El que no entrega la fecha va a perder 3 puntos, porque eso es lo que se le asigna, ¿ya? Porfa, chiquillos, ¿ya? Entonces, de la 1 a la pregunta número 11, todas las preguntas valen 2 puntos, y lo único que me podría hacer perder un punto, o sea, si no contesto la pregunta tengo 0, si la contesto sin explicar, ¿ya? O sin dar más detalle de lo que se pregunta, voy a tener un punto, y si respondo la pregunta, pero además explico los detalles de la respuesta, tengo los 2 puntos. Eso es de la 1 a la 11, ya 22 puntos. Después vienen las preguntas que se responden con un ping-pong, hecho o personaje con una palabra, que son 13, por tanto 22 más 13 son 35, y finalmente la pregunta número 13 que vale 3 puntos, con lo cual completamos 38 puntos en total. ¿Ya? Espero que esta explicación de lo que tienen que hacer y de las preguntas, más de la forma que tiene la rúbrica con que los voy a evaluar, haya sido positiva. Los dejo entonces, los espero en realidad hasta el día 10 de agosto para que ustedes puedan subir esto y podamos sociabilizar su entrevista en el horario de chat de la semana siguiente. Que estén bien, chicos. Chao.